Eh, Muy buenos días a todos. Bueno, encantado primero de estar acá con ustedes. Agradecido a Agrosuper, de INACAP, ¿no es cierto?, para poder ayudarle un poquitito y dentro de lo poco que yo sé, tantas flores que tiró Andrés, vamos a tratar, digamos, de apoyarlos en este procesito. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. A ver, un segundo, por favor, para ver cómo puedo. Pero puedes compartir, ¿no es cierto, Cristian? No puedo todavía. Ah, Estoy ya. tratando Yo te estoy de. mirando acá. Sí, sí. A ver qué pasó. Aceptar. Dejar de compartir mejor. A ver, ahí, otra vez. Vamos a tratar, compartir. Debería tener abierta yo mi aplicación. Aquí está. De todas maneras te dejé como co-anfitrión, por si acaso. ¿Ah? Ya, ¿qué pasó? No, no se ve, ¿no es cierto? ¿Todavía? No, no se ve, Cristian. Ya, un segundo. Voy a tratar de solucionar este problema. Sí. Bueno, mientras trato de solucionar este tema, digamos, indicarle que, claro, uno de los principales problemas que tiene el emprendimiento, digamos, es un poquitito la falta de control sobre algunas variables. En este caso, eh, tiene que ver con costo, tiene que ver con precio, tiene que ver con margen de ganancia y soltar a compartir. Ya. Mm, quiero ponerla, aceptar. ¿Cómo pongo esta cosa? Bueno, un tema técnico aquí. Tengo abierta la opción que me comparte. Un segundo, por favor, para poder ver y activar este tema. Un segundito, por favor. Está muy helado. ¿Ah? Rancagua Rural y Coya parece, ¿no es cierto? Mm. Bueno, los que son de Coya, ustedes tienen tan cerca de la nieve, Vamos a ¿no? ver. Mira, tengo un archivo abierto, estoy en Zoom, ok, y no me Un comparte poquito. la Bien. pantalla. Ok, voy a compartir. Sí, tengo Ahí, una presentación en PDF ya. para poder compartirla, digamos, con todo el público. Esta, Esa es. ahí a ver si ahí la pueden ver. Por favor, Perfectamente no ahí. confirme. Muy bien, Cristian. ¿Estamos listos? Sí, Muchas gracias. Ya. Disculpen por la interrupción. Muchas No, no. gracias. Estamos en vivo, así que estas cosas pasan en televisión. Así Adelante, es. Cristian. A ver. Muchas gracias. Muy bien. Como les decía hace un ratito, hace unos minutos, una de las situaciones, digamos, que tiene el emprendimiento es, primero, las ganas de hacer cosas, ¿no es cierto? Pero una de las fallas principales tiene que ver con el control financiero, monetario, los costos. Es difícil ponerle precio a un producto o a un servicio si no sé, digamos, cuánto cuesta, ¿ya? Porque no sé cuánto gano, no sé si estoy generando beneficio. Muchas veces nos equivocamos y generamos, digamos, un producto cobrando menos de lo que nos cuesta. Y por lo tanto, en vez de estar ganando, estamos perdiendo dinero.
Bueno, la idea, digamos, de esta presentación es justamente ayudarlos a poder calcular correctamente esos elementos que son tan importantes. Si bien es cierto, uno emprende para poder generar un bien, un servicio y satisfacer necesidades, también está el objetivo, ¿no es cierto?, de la generación del beneficio personal. Bueno, en términos generales, los costos y gastos que se generan en una empresa son los que determinan finalmente, ¿no es cierto?, el valor que tiene el producto o servicio que yo estoy generando y más el margen de ganancia, ¿no es cierto?, que yo espero, en este caso la utilidad, eso me da el precio de venta. Los costos, en general, los podemos clasificar desde distintos puntos de vista. Cuando nosotros queremos definir el precio de algo, tenemos primero costos directos, que serían los costos que se relacionan directamente justamente con el producto, por ejemplo, la materia prima. Para hacer pan yo necesito harina, entonces lo que me cuesta la harina sería un costo directo, ¿no es cierto?, del producto. Pero para producir pan también necesito incurrir en otro tipo de costos que serían indirectos. Por ejemplo, el gas que se necesita en la cocina. O sea, la diferencia entre un costo directo y un costo indirecto es básicamente que el costo directo se asocia fácilmente al producto y el costo indirecto como que cuesta un poquito relacionarlo, pero obviamente es necesario para la fabricación y la producción del bien. La suma de estos dos elementos son los que determinan el costo del producto, el costo de producción. Para fabricar cualquier cosa, para producir cualquier elemento, necesito de los costos directos y de los costos indirectos. Ahora, esos elementos más la utilidad que yo espero obtener, ¿no es cierto?, el beneficio, eso determinaría el precio de venta. Nuestra dificultad, más que en la utilidad, está en la identificación, digamos, de los elementos del costo, ¿ya?, que nos permitirían a nosotros generar el producto, el bien o el servicio. Existe otra categoría, otra forma de clasificar los costos, aparte de que sean directos o indirectos, o sea, que se puedan relacionar fácilmente con el bien o con el servicio. Existen los costos dependiendo de su conducta o comportamiento, por ejemplo. Aquí estamos hablando de costos fijos y de costos variables. Bueno, los costos fijos, lo vamos a ver enseguida en la siguiente PPT, son aquellos que permanecen constantes durante un cierto periodo de tiempo. Estos costos no cambian de manera, digamos, rápida. Pueden mantenerse más o menos constantes, digamos, durante un periodo de tiempo. Ahora, en el largo plazo, todos los costos son variables, porque todo va cambiando, todo se va modificando. Los costos variables, por otro lado, son aquellos que se modifican o cambian dependiendo de la producción o de las ventas que yo tenga, digamos, en mi actividad. Eh, Aquí vamos a ver algunos ejemplos de ambos y cada uno de ellos. Costos fijos, dice, son aquellos que no varían, no cambian, dependiendo de lo que yo fabrique, produzca o venda. O sea, es un costo que permanece constante a través del tiempo, pero durante, repito, no sé, un año, un periodo de tiempo, digamos, razonable. Eh, este costo, por ejemplo, dice ahí, podría ser un arriendo, que es el típico costo fijo, digamos. Yo produzca o no produzca, venda o no venda, este costo hay que pagarlo igual. Y por lo tanto hay que saber tener la platita, ¿no es cierto?, para poder cubrir estos costos fijos. Algunos otros, no sé, costos que podrían ser fijos en nuestra organización, en nuestra empresa, pueden ser algunos sueldos. Si tengo, no sé, ayudante, socio o algo, necesito también saber generar esa plata, aunque la producción sea muy alta o sea muy baja, o la venta sea muy alta o muy baja, ese valor siempre va a ser constante. Entonces, necesito en mi emprendimiento identificar cuáles son los costos fijos que yo tengo, ¿ya? Y por otro lado, existen los costos variables, que estos cambian, varían, dependiendo de la cantidad que yo produzca o venda. El típico costo de materia prima del que uno habla es la materia prima, ¿ya? Costo variable, perdón.
¿Por qué? Porque si yo necesito producir más, necesito adquirir más materia prima y gastar más plata en ese ítem. Algunos, los salarios son un tema, cuesta un poquito entenderlo en un principio, porque uno dice, pero uno, el salario, el sueldo es fijo. La verdad es que en términos, digamos, unitarios, efectivamente es fijo, pero en términos totales cambia. Les explico. Si yo fabrico una cantidad de productos, por ejemplo, en mi empresa, yo pago una cierta cantidad de remuneraciones, de sueldo, de renta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo necesito duplicar mi producción? No sé, pues me llegó un pedido extraordinario o, digamos, un pedido especial. Bueno, eso significa que ya la producción normal no me alcanza, entonces o contrato más gente para cubrir ese pedido, o empiezo a pagar horas extra y por lo tanto ahí empiezo a gastar más dinero en este ítem. Entonces, como la definición de variable es que en la medida que aumenta la producción, el costo también va creciendo, la remuneración, en términos totales, sería variable. El otro caso típico de costo variable son las comisiones. O sea, si yo tengo alguien que se dedica a la venta y yo le pago una comisión en base a lo que vende, bueno, mientras más vende, más le pago y por lo tanto mayor es el costo. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, la comisión es un costo variable típico también. El objetivo es dentro de mi organización, dentro de mi emprendimiento, identificar cuáles serían los costos fijos que yo tengo que incurrir, digamos, periódicamente y cuáles serían los costos variables, ¿ya? En los cuales yo tengo que fijarme también eh, para poder, aparte de clasificarlos, después utilizarlos en el cálculo, que hay que calcular algunas cosas. Bien, ¿qué es este tema de la contribución marginal? Independiente de que el costo sea fijo, sea variable, el costo sea directo o sea indirecto, la verdad es que el objetivo básicamente, ¿no es cierto?, es obtener algún tipo de beneficio. En términos económicos, cuando uno habla de conceptos de marginalidad, uno piensa, ¿no es cierto?, en algo como despectivo, algo como que es negativo. Esta persona es marginal. Pero en términos económicos, cuando uno habla de elementos marginales, uno habla de el elemento adicional. Por ejemplo, cuando ustedes producen y venden un artículo, cuando ustedes producen, ¿cuál sería, no es cierto? Y venden uno más, ¿cuál sería el beneficio que reporta esa unidad adicional? Cuando nosotros definimos acá, según de acuerdo a la pantalla, ¿no es cierto?, el precio de venta de cada unidad, el precio unitario, tengo primero el costo variable acá abajito, ¿no es cierto? El costo fijo, los sumo en términos individuales y finalmente obtengo el concepto de utilidad que sería la contribución marginal. Por cada unidad que yo vendo, estoy teniendo una ganancia. Eh, un segundo, por favor, estoy teniendo... Hola, hola. Perdón, tengo unos colegas ahí bien impetuosos. Eh, La contribución marginal entonces corresponde a la ganancia que me genera la venta de una unidad más. Entonces, bueno, todas las unidades que yo voy vendiendo finalmente me van a generar el beneficio total. El concepto entonces de contribución marginal tiene que ver que yo voy a fabricar, voy a producir mientras tenga ganancia, mientras tenga beneficio y mientras mi capacidad, digamos, económica lo permita, obviamente. Por lo tanto, calcular bien los costos para poder definir el precio de manera indirecta me va a definir cuánto voy a ganar por cada unidad vendida. ¿Ya? A eso se refiere este tema de la contribución marginal. Por cada unidad adicional entonces que yo venda o por cada servicio adicional que yo preste, voy a ir generando una utilidad y un beneficio adicional. Esta es la parte que nos interesa, digamos, como emprendedores, poder llegar a establecer el precio de venta. Entonces, tengo dentro de los costos de producción básicamente tres elementos, esto es teoría, tres elementos que son los que determinan cuánto me cuesta fabricar.
Tenemos los costos de materia prima, los costos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. En este caso, dentro de lo que son los costos variables, por ejemplo, está la mano de obra, los insumos o materiales, ¿no es cierto?, que necesito para la producción, y algunos costos indirectos que cuesta un poquito relacionarlos con el producto, pero que son necesarios de incurrir. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ah? Para que no se vayan preocupando. Los costos fijos, por otro lado, eh, tenemos algunos costos de arriendos, eventualmente contratado algún seguro. Esos costos se incurren, tenga o no tenga producción, tenga o no tenga venta. En algunos casos la gente, para poder comercializar su producto, ¿no es cierto?, lo hace por medio de redes sociales. Hay algunas otras personas que hacen publicidad o marketing, algún inserto en un diario, un aviso en la radio. O sea, hay distintas maneras de poder, digamos, tratar de dar a conocer nuestro producto. Y aparte de darlo a conocer, después tengo que distribuirlo. O sea, tengo que gastar dinero en transporte eventualmente, no sé, por algún envío a domicilio o en el punto de venta. Generalmente, ¿no es cierto? Yo, como emprendedor, parto, digamos, vendiendo de manera más sencilla, en la misma casa, en el mismo lugar de producción, y sin embargo, igual tengo costos asociados, eh, costos de gestión, costos de administración, y vamos a ir viendo, digamos, cómo se calcula cada uno de esos elementos. Uno de los puntos que yo me he dado cuenta de que son un problema para el emprendedor es que muchas veces no valoriza su tiempo. ¿Ya? Y lo vamos a ver cuando calculemos ahí el costo de la mano de obra directa. Eh, claro, cuánto me cuesta la materia prima, cuánto me gasto, no sé, por insumo, en luz, en agua, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el emprendedor muchas veces no le da un valor al tiempo que le dedica a la administración, a la producción o al tiempo. Y resulta que el tiempo de uno también es valioso, también tiene digamos, un valor y hay que estimarlo, hay que calcularlo. Sin ir más lejos, por lo menos, ¿no es cierto?, uno debiera determinar cuál es el costo alternativo de mi tiempo. Yo podría, en vez de estar trabajando en mi emprendimiento, a lo mejor podría estar trabajando en otra organización, en otra empresa, buscar un empleo y ahí ganaría plata. Entonces, bueno, como no estoy haciendo eso, estoy trabajando en mi emprendimiento, yo debería darle un valor también al tiempo que utilizo acá. Eh, la sumatoria de los costos en términos de producción, de comercialización, de trabajo, etcétera, los clasifico entonces costos fijos, costos variables, y eso me da como resultado ese costo total que aparece acá. El costo de venta total es el costo total de la producción, de la comercialización, y después de que tengo esos datos, determino cuánto quiero ganar. Y la sumatoria me va a definir el precio de venta. Entonces, ¿cuánto cobro por mi producto? Primero, aclarar, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos del costo que yo debo determinar. Después de que definí los costos, identificar el beneficio que quiero obtener y la sumatoria de esos elementos me daría el precio de venta. Ahora, a mí me queda claro, y yo tengo la experiencia en términos de emprendimiento también, que en términos teóricos es re fácil, pues. O sea, en el papel suena como súper simple, pero otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto? Otra cosa es estar, digamos, en la labor, en la actividad, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, definir justamente este trabajo. Pero se puede, ¿ya? Cuesta un poquitito, digamos, introducirse en la parte de los números, pero se puede y es necesario, ¿ya? Para que, digamos, los emprendimientos resulten y tengan un beneficio adecuado. Aquí hay una especie de receta, digamos, de cómo deberían definirse eh, los precios. Y Don Cristian, sí, por favor, diga. disculpe, lo que pasa es que yo no sé si soy yo nomás, pero estoy teniendo problemas de internet, entonces no escuché hace de 2 segundos lo que estaba hablando. ¿Podría repetir, por favor?
Pero encantado, ni un problema. Muchas gracias, disculpe. Sí, no, pierde cuidado, pierde cuidado. No, decía que yo también tengo mi experiencia en términos de emprendimiento. Yo también emprendí, tuve una cosa ahí de arriendo de vajilla, era lo mío, en su momento con mi señora. Y la pregunta era, ¿y cuánto cobro, po? ¿Cómo lo hago para poder definir? Entonces, claro, en algún minuto tuvimos que ir determinando, ¿no es cierto?, cuánto me gasto en tiempo, cuánto me gasto en transporte, porque eso es aparte de la inversión que tuve que hacer al principio, ¿no es cierto? Comprar toda la vajilla, qué sé yo, pero después hay que arrendarla, po. Hay que llevarla al lugar, después hay que retirarla. Entonces, bueno, una de las opciones que yo me fijé en ese minuto era ver cuánto se cobra en el mercado, un servicio parecido o similar. Pero después me di cuenta de que efectivamente uno tiene costos que son distintos. Entonces uno debe ir calculando los costos fijos en los que incurre, los costos variables, y después determinar cuál va a ser la ganancia que yo necesito establecer. Cada rubro, cada, digamos, emprendedor o cada emprendimiento tiene costos asociados diferentes. Entonces, mi trabajo es identificarlos. Esto que está aquí en la pantalla en este minuto es la receta para poder ir calculando los costos de manera adecuada, ¿ya? Lo primero es identificar, ¿no es cierto?, la actividad y el producto que yo quiero valorizar, ¿ya? Que puede ser cualquier cosa, desde, no sé, prendas de ropa, costura, producción de dulces, pan, lo que sea, lo que sea. La verdad es que no importa aquí el tipo de producto, pero debo tener claro, ¿no es cierto?, cuál es, para ver sus alcances. Si tengo la producción de más de un producto, bueno, debo manejarlos por separado, porque cada uno tiene su propio costo y su propia ciencia, entre comillas. Enseguida, identificar, ¿no es cierto?, los servicios y o las materias primas, que no son exactamente lo mismo. En el ejemplo que vamos a ir viendo en unos minutos, se va a establecer, ¿no es cierto?, cuáles serían los servicios necesarios para la producción, entre ellos, no sé, el tiempo de trabajo, algún arriendo, o sea, servicio básicamente se relaciona con algo que no es físico, con algo que es intangible, ¿no es cierto?, un elemento que no tiene existencia física. Y después, adicional, ¿no es cierto?, a eso vienen los costos de insumos o materiales, materias primas. O sea, productos que sí son físicos, la harina, qué sé yo, botones, eh, los elementos necesarios para la producción, ¿ya? Los que puedo adquirir y los que debo cotizar, de hecho, en algún minuto para buscar la mejor alternativa, ¿verdad? Después de que tengo identificado esos elementos, debo, es una sugerencia, describir los procesos de producción, o sea, cómo genero el producto. Esta parte es importante identificarla, definirla. Les explico. Cuando uno diseña un producto, cuando uno establece una forma de operación o de funcionamiento, digamos, para producir o para vender, uno puede dividir en partes o etapas el proceso. Y en cada una de esas partes o etapas se van generando distintos costos, distintos elementos que van sumando al costo del producto. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo me instalo con una pequeña masandería en mi casa. Entonces, dentro de la forma en que yo tengo de producir, bueno, primero tengo que cotizar las materias primas, los insumos y comprarlos, traerlos. Si yo, la harina, levadura, manteca, sal, lo que sea. Compro todo mi elemento. Una etapa entonces sería la adquisición de insumos y materiales. La segunda etapa, no sé, amasado, es decir, algo, y hay distintas formas de hacerlo. Puede ser más bien industrial, en una máquina amasadora, puede ser más artesanal, ¿no es cierto?, en una mesa, en una mesada. Eh, pero ahí también tengo costos, insumos relacionados con ese proceso. Después tendré que, una vez que tengo la masa lista, ¿no es cierto?, dejarla leudar ahí, que suba, que sea otra etapa distinta. Después tendré que formar, ¿no es cierto?, los distintos tipos de panes, y por último tendré que cocinarlos, cocerlos, ¿no es cierto?, y después ponerlos a la venta, y que salgan fresquitos ahí para que la gente los compre. Un proceso que, bueno, la mayoría de nosotros conocemos,
sabemos más o menos cómo se hace. Se puede dividir en partes sus etapas. Bueno, a eso se refiere un poquitito este proceso de producción que está aquí en el paso 3, ¿ya? Es importante saber qué es lo que uno hace y cómo lo hace, qué tipo de equipo usa, qué tipo de herramientas, instrumentos, etcétera, etcétera, porque cada uno de ellos, ¿no es cierto?, me va a ir generando un aporte al proceso y eventualmente un costo. No sé, pues imagínense en el caso del pan, cuando estoy cociendo mi pan, tengo que gastar dinero, no sé, pues en energía eléctrica o en gas, depende de cuál sea el sistema que estoy utilizando para la cocción, etcétera. Identifico los costos fijos y los variables que están ahí entre el paso 4 y el paso 5, ¿ya? Tengo mi proceso, entonces en cada una de esas pequeñas etapas yo voy identificando cuáles son los fijos, cuáles son los variables, y de esa manera yo ordeno, ¿ya? De alguna manera los costos que voy incurriendo o que voy asociando. Después dice identificar los costos de producción. Bueno, los costos de producción son los costos de materia prima, los costos de mano de obra y los costos de fabricación indirectos, ¿ya? Eh, que están contenidos dentro de estos elementos. O sea, lo que estoy haciendo es ordenar en realidad los costos que estoy, ¿no es cierto?, relacionando acá, identificando acá. Eh, el costo de producción es el costo necesario para transformar todos los insumos y materiales en el producto final, ¿ya? Esa es, entre comillas, la gran definición, el gran concepto. Cada vez que ustedes están produciendo, fabricando o trabajando, digamos, en su emprendimiento, ustedes lo que están haciendo es agregar valor, ¿ya?, al elemento. El proceso de producción no es solamente fabricar algo y hacerlo y sería, no. Ustedes lo que están haciendo es un proceso de agregarle valor, ¿ya?, a los elementos y transformarlo en algo que alguien necesita para consumir, ¿ya? De hecho, por ahí en términos de administración y de gestión se dice que en realidad uno propone cosas para hacer un negocio, producir, qué sé yo, pero en realidad uno lo que hace es satisfacer necesidades. Uno lo hace, ¿no es cierto?, con los productos que la gente necesita, pero con las características que ellos quieren. No es que yo venda lo que a mí se me ocurra, yo tengo que producir y vender lo que los clientes necesitan. Entonces yo me voy adaptando mis procesos productivos, mis procesos de venta, etcétera, a lo que en este caso nuestros clientes están pidiendo. Por eso, aparte, digamos, del enfoque, ¿no es cierto?, en todo lo que es la parte numérica y financiera, uno tiene que hablar con las personas y uno tiene que conocer cuáles son los productos que necesitan, qué características deben tener, cuál es, no sé, pues, el elemento que podría diferenciarnos para que prefieran nuestros productos y no los de la competencia. Entonces, la verdad es que la búsqueda de informaciones es súper importante, ¿ya? Que determiné los costos de operación, de funcionamiento, debo definir el costo unitario. El costo unitario es lo que me cuesta fabricar cada unidad finalmente, ¿ya? Producir cada unidad y venderla. ¿Para qué? Para después ponerle precio. Cuando tengo mis costos definidos, mis costos controlados y mis costos calculados, entonces ahí recién, cuando sé cuánto me cuesta producir cada unidad, ahí le puedo poner precio, porque ahí defino, ¿no es cierto?, el margen de ganancia que quiero para cada unidad que estoy produciendo, fabricando. Dice acá, identificación del producto, que es un poco la primera etapa de ese. Lo primero que necesitamos para calcular el costo de producción, dice, es tener claridad en lo que se quiere producir, ¿ya? Esto implica, dice, no solo saber cuál es el producto, sino conocer sus características, sus atributos, que es lo que les comentaba recién. O sea, si yo voy a, digamos, emprender y voy a comenzar con un emprendimiento para generar beneficios, qué sé yo, económicos, etcétera, primero tengo que definir clarito, clarito, qué es mi producto y a quién va dirigido, ¿ya? Son dos elementos fundamentales.
es de perogrullo, entre comillas, saber qué es lo que voy a vender. Acá tenemos un ejemplo. Una persona desea vender mermeladas, ¿ya? Mermeladas naturales, con ciertas características, y dice, qué sé yo, una mermelada de membrillo que sea espesa, con trozos de membrillo, de verdad, envasado en frascos de vidrio, ¿no es cierto?, que tiene 20% menos de azúcar que las mermeladas tradicionales. O sea, yo podría definir, repito, voy a vender mermelada, punto. Pero si yo escarbo un poquito y profundizo un poquito en la definición, voy a encontrar elementos que me podrían diferenciar de los otros, ¿ya? Porque vender mermelada, o sea, uno piensa mermelada de la que compra en el súper o en cualquier lado, digamos. Pero en este caso, yo estoy buscando elementos que sean distintos, distintivos de mi producción. Este proceso que tenga trocitos de fruta real, ¿no es cierto? Que tenga menos azúcar. Esos elementos probablemente se han definido preguntándole a la gente qué es lo que le gustaría consumir y cómo le gustaría, ¿no es cierto?, que esté presentado. A partir de eso yo decido ya, entonces voy a hacer lo que la gente quiere. Mermelada, con trocito, con menos azúcar, que sea un poquito más sana, entre comillas, y que tenga una presentación atractiva, bonita, ¿no es cierto? En base de vidrio, no de plástico, ¿no es cierto? Que contamina, el vidrio es más sano, además que se ve mejor, etcétera, etcétera. Entonces, una pequeña, no tarea, sino que una pequeña, unos 30 segundos, un minutito de pensar, de introspección. En sus casos particulares, ¿ya? Ustedes como emprendedores, identifiquen cuáles serían, de alguna manera, las características o atributos que tendría uno de los productos que ustedes generan. Ahora, si uno solo, súper. Pero piensen un poquitito, ¿cuál es la diferencia entre sus productos y los de la competencia? ¿Qué tiene de especial? ¿Cuál es la particularidad? Eso se denomina ventaja competitiva, ¿ya? Definir correctamente la ventaja competitiva eh, permite justamente competir de mejor manera, o sea, con algo de ventaja, porque mi producto es único. Uno tendría que preguntarse como emprendedor, ¿por qué la gente tendría que comprar mi producto y no el de otros? Bueno, porque mi producto es más sano, porque mi producto, no sé, es más natural, porque mi producto es más bonito, porque es más barato, no sé, pues la verdad es que las posibilidades de diferenciarse con respecto a otros son múltiples, son variadas. Hoy en día está el tema, ¿no es cierto?, de la producción más natural, de productos que contaminen menos. A lo mejor también puede ir por ese lado la ventaja competitiva. Ahora, si no existe una ventaja tan específica o tan real, bueno, yo desde el punto de vista comercial la puedo, más que inventar, digamos, tratar de posicionar en la mente de las personas. ¿No? Mi producto es ecológico, ¿ya? O mi producto es el que recicla mejor, o mi producto es el más sano. O sea, la verdad es que las posibilidades van a depender obviamente del tipo de producto y de las características que ustedes le quieran dar. ¿De acuerdo? Entonces, pensar un poquitito en sus realidades, sus productos y cómo yo, ¿no es cierto?, podría especificarlo. ¿Qué atributo es especial? ¿Qué característica tiene? Etcétera, etcétera. Eso es lo primero. ¿Ya? Por favor, estoy como avión, voy muy rápido. Dudas, por favor, que puedan tener o consultas. Libertad absoluta. Hola, Hola, Javier. buen día, profesor, ¿cómo está? Hola, hola, muy bien, cuénteme. Tengo una duda con Sí, respecto a cómo aterrizar todo esto a mi producto en particular. Eh, yo hago libros, de acuerdo. entonces estaba pensando en el último trabajo que hice y en ese trabajo yo demoré un año entero en hacer este trabajo. Entre De acuerdo. escritura, edición, entre... Lo bueno de esto es que yo hago el libro una sola vez y ya no tengo que volver a trabajar, o podría hacer una edición, pero en base a eso.
me cuesta mucho identificar esto. Estoy vendiendo el precio del mercado. Eso es lo que estoy De haciendo acuerdo, ahora. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, es un mercado particular, ¿no es cierto? Yo lo asociaría más casi a un servicio, a una obra, digamos, como de arte, que es distinto a, no sé, fabricar pan o hacer, digamos, una cosa que es como más, digamos, terrenal, común. Eh, en este caso hay un componente que es fundamental, que tiene que ver con la parte intelectual. El desarrollo de este producto, ¿no es cierto?, que tú estás generando, requiere necesariamente de esta parte que tiene que ver con el tiempo, ¿ya? El tiempo al que tú le estás dedicando, porque en este caso, o sea, los costos asociados, ¿qué podrían ser? El papel, el lápiz o el computador para ir, digamos, haciendo la escritura, dejándola guardada en algún archivo, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de materias primas, la verdad es que físicamente no es muy, digamos, alto el ítem, pero sí en términos de tiempo. En este caso, el trabajo es básicamente el elemento principal, el trabajo intelectual, digamos, es el elemento principal del producto. Ahora, claro, tienen la cuestión de que hay todo un trabajo que no es de corto plazo. Hoy en día, no sé si con la tecnología que existe se podría acelerar los procesos, porque este es un proceso creativo. Entonces, eh, eventualmente puede que algún tema tecnológico pudiese apoyar, digamos, y ayudar en términos desde que se inicia el proceso hasta que se entrega el libro, digamos, a la edición y para la venta, ¿ya? Ahora, yo no me manejo mucho en el tema específico, pero sí me queda claro de que los insumos son básicamente servicios, en este caso, intelectuales. Ahora, ¿qué pasa cuando el producto ya está finiquitado? Tienes que mantenerte, tienes que vivir durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y tienes que después esperar el retorno. ¿Y qué pasa con la producción posterior? Claro, el libro se produce una sola vez, pero resulta que siempre es factible, dependiendo del tema, ¿no es cierto?, hacer actualizaciones o mejoras, ¿ya? Un poco lo que pasa con las tecnologías, o sea, te compras un celular y ya después está mejorado y así sucesivamente. Con los libros, por lo menos los libros técnicos, los de estudio, generalmente van saliendo siempre nuevas ediciones que van agregando nuevos conocimientos, nuevos temas. Ahora, si son libros, no sé, de historia, qué sé yo, es factible probablemente, no sé, se me ocurre, iniciar con una primera etapa y después hacerlo como en las películas, una etapa 2, una etapa 3, o las distintas posibilidades que hay. Pero eso en términos digamos, de proceso. Por lo tanto, importantísimo preguntarse si tú lo estás vendiendo en este caso al valor de mercado. Es una alternativa obviamente válida, pero la pregunta es, ¿y cuánto vale tu tiempo y tu esfuerzo? Entonces, no es tampoco tan sencillo, ¿ya? En todo caso, es una eh, área muy bonita y yo tengo entendido que depende un poco del tipo de mercado al que vas dirigido, ¿no es cierto? Las posibilidades de desarrollo y explotación. La impresión de libros hoy en día, ¿no es cierto?, todavía se mantiene en boga, a pesar de que existen libros electrónicos, internet y muchas opciones, ¿no es cierto?, en las redes. De todas maneras, los libros son aún, ¿no es cierto?, un elemento que la gente busca en algunas personas. Javier, yo creo que en este caso lo más importante, lo más relevante sería la valorización de tu tiempo y de tu esfuerzo intelectual. ¿Ya? Perfecto, Por ahí, gracias. no, de nada. ¿Alguien más? No. Seguimos entonces. Estamos con el ejemplo de una persona que quiere vender mermelada. Entonces, sigamos. Aquí hay un elemento, digamos, que tiene que ver con la identificación de los servicios y de las materias primas. Fíjense que en la primera parte de la tablita aparecen servicios, o sea, intangibles. Justamente lo que hablamos con Javier, el tema de que no se puede tocar físicamente, sino que son elementos intangibles, no existen físicamente. Los honorarios, por ejemplo, el esfuerzo físico, intelectual, en este caso el trabajo,
La señora Ana es la dueña del negocio y ella quiere producir, ¿no es cierto?, estas mermeladas. Entonces ella estaría valorizando un día de trabajo. Pero la señora Ana no trabaja sola, ella tiene una persona que le ayuda, igual es harto trabajo. Entonces tiene un horario, una renta que le paga un ayudante. Enseguida ella arrienda un local en términos mensuales, pero ella puede dividir eso por el número de días que trabaja en el mes y ahí tendría el valor mensual, diario, perdón, del arriendo. Mobiliario, equipo, la verdad es que esto se parece un poquitito a lo que yo me gasto en inversiones en un principio, pero si quiero valorizarlo por día, yo podría pensar, no sé, ya, ¿y cuánto me costaría arrendar esto por día, por ejemplo, para ponerle un valor, un precio, un costo, en realidad? Eh, 3 unidades, un mostrador, una mesa y, no sé, un equipo, una máquina o algo. 3 unidades tiene establecido ella como para poder fabricar su mermelada. Otro tipo de servicios, dice la luz, el agua, seguridad, para que no le roben las cosas, me imagino. Entonces también tiene estimado un elemento asociado, digamos, a los servicios, ¿ya? Hay que pagar por la luz, el agua, el teléfono, etcétera, etcétera, para poder funcionar y operar. Eso, fíjense bien, son servicios necesarios para la producción y la operación. Y abajito están los elementos físicos, ¿no es cierto?, tangibles. Por ejemplo, tengo que comprar los membrillos. Si quiero hacer mermelada de membrillo, necesito el azúcar. Acuérdense que es 20% menos azúcar, entonces compro menos, un poquito, en términos de proporción. Empaque, en este caso los frascos de vidrio con su respectiva tapa o el elemento, digamos, que lo va a hacer diferente. Y el gas, que en este caso, si bien es cierto, no lo puedo tocar, pero compro gas, ¿no es cierto? Ya sea gas de ciudad o valores de gas, ¿no es cierto? Para hacer el dulce, la mermelada en este caso, ¿no es cierto? Eso se cose, ¿no? Ya se revuelve ahí. Me acuerdo de mi abuelita cuando hacía mermelada de mora. Esos elementos, entonces, en términos de servicio y de producto tangible, son los que habría que identificar para el caso de la señora Ana, que está fabricando mermelada. En sus experiencias personales, digamos, ¿cuáles serían los servicios que necesitan y los productos o materias primas físicas, ¿no es cierto?, que se requieren para la producción? Me quedé pegado con Javier, en este caso los servicios del trabajo intelectual, ¿cierto? El tiempo dedicado, la imaginación, eh, en términos de productos físicos, bueno, papel, lápiz era antiguamente, hoy día serán equipos, software, etcétera, necesarios para la operación y producción. Entonces, Profe, dense un minutito. Sí, por favor, adelante. eh, eh, Fernanda me llamo. Hola Fernanda, Tengo una gusto. duda. Buenos días. Dígame, Tengo una hola, duda. Lo que dígame. pasa es que usted habla como de la mano de obra, pero ¿hay algún Ujú. como una base como para sacar como el sueldo de uno? O sea, como un mínimo, Fíjese que, o uno lo fíjese, saca como... sí, Fernanda, fíjese que yo estaba pensando en eso mismo, ya, y cómo calculo el valor, qué sé yo, el tema. Mire, hoy en día, muchos emprendimientos, muchas personas que se dedican a trabajar, qué sé yo, lo hacen de lunes a viernes, 5 días en la semana. Eso significa que en un mes más o menos son 20 días dedicados al trabajo, aproximadamente. La gente, digamos, no valoriza muchas veces su tiempo, ¿ah? Eso es lo que yo decía al principio con los emprendedores, como que, no, si no importa, qué sé yo, pero tienen que darse una renta, tienen que ponerse un precio de su sueldo, de su tiempo, porque su tiempo también es valioso. Entonces, pensaba yo, ok, hace un par de días, un par de semanas en realidad, se estableció un nuevo sueldo mínimo. O sea, por lo menos usted diría cobrar lo que se cobra como sueldo mínimo en el país. El sueldo mínimo hoy es de 529.000 pesos mensuales. Eso es lo que se cobra por trabajar mínimo, digamos, en una empresa. 45 horas semanales. Apareció la ley de las 40 horas en todo caso. Está con un crecimiento progresivo.
Pero eso significa que si usted divide los 529.000 pesos de sueldo mínimo en 20 días, eso da más o menos como 26.000 pesos, 26.450 pesos específicamente, diarios. Entonces, ahora si usted lo quiere transformar eso en horas, o sea, un sueldo por hora, si usted trabaja tantas horas en su emprendimiento, qué sé yo, debería dividir esos 26.450 pesos entre 8, que es más o menos la jornada laboral habitual, digamos, diaria. Eso significa 3.306 pesos, 25 por hora. O sea, piénselo de la siguiente manera. Si usted no estuviera haciendo su emprendimiento, probablemente usted podría optar a un trabajo. Que le paguen el sueldo mínimo, eso significa que su hora laboral tendría un valor mínimo de 3.300 pesos, 3.306 pesos. A partir de ahí, usted podría establecer, no, pero mi trabajo vale más, porque es más especializado, qué sé yo. Entonces, por lo menos, teniendo esa base, usted podría establecer un valor superior, ¿no es cierto?, a su labor, a su actividad, pero uno tiene que darle un valor al trabajo que uno realiza, ¿ya? No sé si quedó más o menos claro. Esto, yo estoy hablando de la situación más pesimista de todas, o sea, el valor más bajo que usted debería cobrar sería por lo menos, no sé, pues, 26.450 pesos al día, mínimo, porque eso sería más o menos equivalente a trabajar por el sueldo mínimo. Ahora, yo creo que es poca la gente que puede vivir con el sueldo mínimo en nuestro país. O sea, nosotros tendríamos que ser más o menos realistas y aterrizar nuestras expectativas. Costo-beneficio. Si usted va a emprender, yo creo que preferiría, ¿no es cierto?, emprender sabiendo que su ingreso va a ser superior al mínimo. Porque si no, se pondría a trabajar nomás y no se estresaría tanto, ¿no es cierto? Pero cuando uno emprende, uno tiene que partir por lo menos con una base. Ese dato que le acabo de dar podría ser una base, ¿ya? Como para poder establecer una renta aproximada en términos iniciales, por día o por hora, eventualmente. Día, por lo menos 26.000 y tantos pesos, por hora por lo menos 3.306 pesos, mínimo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, no? Sí, muchas gracias. Ok, eso como base. Bueno, para cada uno de sus propios emprendimientos, entonces, vamos definiendo los servicios que gasto y los productos, ¿cierto? Paso 3. El proceso de producción, lo que yo les mencionaba, que uno tendría que definir las etapas, los pasos para poder fabricar, para poder producir. En este caso, por ejemplo, en el caso de la señora Ana, que produce mermelada, tenemos primero que ella cotiza las materias primas, todos los elementos necesarios para la producción, ¿no es cierto? Eh, los frutos, los envases, el azúcar, o sea, más o menos todos los elementos necesarios para la operación, para la producción. Después tiene que, en segundo lugar, una vez que tiene los datos, en las empresas formales generalmente uno pide cotizaciones para poder después decidir por lo que más me conviene. Y ojo, ustedes como emprendedores saben que muchas veces uno no se va por lo que es más barato, sino que por lo que eventualmente tiene mejor calidad. Entonces uno tiene que utilizar ahí el criterio más adecuado para poder definir dónde va a comprar y los montos, digamos, relacionados. Ahí es donde está la etapa 2, la toma de decisiones. Es bastante útil muchas veces hacer un cuadro comparativo, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde compro la harina? Si soy una panadería o una masandería. Podría comprarla en este molino, o en este proveedor, o en este supermercado. O sea, distintas alternativas o opciones eh, escritas. Y comparo dónde me convendría más por tiempo, por volumen, por descuento, por servicio y por calidad. Entonces, en base a los criterios que yo privilegie, digamos, voy a decidir este es el lugar que me conviene, o este otro, y así sucesivamente. Muchas veces las organizaciones no tienen un solo proveedor, ¿ya?
sino que tienen varios y eventualmente compran dependiendo del momento, la necesidad o el volumen, ¿ya? Entonces, ir especificando esta información es súper importante. Esa es información estratégica, ¿ya? Para el negocio. Saber dónde comprar y cuánto comprar. A veces yo logro hacer, no sé, con la experiencia y con el paso del tiempo, logro vínculos con los proveedores. A veces me mandan la mercadería, yo les pago todo a fin de mes, o muchas veces me mandan, no sé, por lo último y te dan el dato de que llegó tal producto y ustedes lo necesitan. Entonces, la verdad es que ahí se genera una relación un poquito más íntima, entre comillas, con el proveedor. Bueno, eso es bueno, eventualmente, porque la empresa, ¿no es cierto?, siempre necesita ir, ¿no es cierto?, adquiriendo productos, insumos, materiales, repito, no solamente uno va a donde está más barato, en algunos casos sí, porque eso muchas veces tiene impacto sobre el precio final, pero generalmente uno va haciendo este cuadrito y uno va comparando dónde me conviene y por qué razones. Después de tener este cuadrito, que está en el número 2, pasamos al 3, que es tengo que ir a comprar, po. O voy, me traslado y echo a mi vehículo o en las bolsas o donde sea, ¿no es cierto? Y lo llevo a mi casa. O llamo por teléfono, pido, hago la compra, hago la transferencia y pido que me lo vayan a dejar. O sea, la verdad es que las alternativas de abastecimiento son variadas. Cuando la cantidad que yo estoy comprando es voluminosa y es más o menos periódica, yo debería decidir más o menos cuántas veces a la semana compro o cuántas veces al mes compro, los volúmenes involucrados, los montos, etcétera. O sea, en el número 3 tiene que ver obviamente, ¿no es cierto?, con la logística, con el transporte, ¿ya? Si no puedo traer todo de una sola vez, probablemente tenga que hacer compras parcelizadas o eventualmente ahí me vinculo, digamos, con el proveedor y pido, no sé, por traslado, cobro adicional o lo que se usa mucho hoy en día, que es que tú compras un producto y te lo van a dejar a la casa, ¿ya? El delivery. Pero a veces resulta y es factible y otras veces no porque es muy pequeño el volumen. Ahí uno tiene que ir, digamos, evaluando esa variable. Enseguida, ¿no es cierto?, se hace la adquisición, se manda la orden de compra o se envía el documento o simplemente uno va y compra con dinero, ¿ya? Después de eso, cuando llega, ¿no es cierto?, el insumo, el material, digamos, a la casa, hay que procesar, hay que revisar que esté el producto que yo compré, que tenga la calidad que yo necesito y que esté correcta, digamos, las características del insumo o del material. Siempre, recomendación, siempre hay que revisar, siempre, ¿ya? Porque justamente cuando uno comienza los procesos, de repente se da cuenta que en vez de tener una cierta calidad, calibre o característica, el insumo no es el que yo necesito. Sí, pues, yo no soy experto en el tema, digamos, de dulces o de panes, qué sé yo, pero yo sé que existen, por ejemplo, distintos tipos de harina con distintas características. No sé, hay unas que son más adecuadas para la producción de un tipo de bien, otras que son para otro tipo de bien. No sé, ¿qué pasa si yo compro, adquiero y me mandan otra que no corresponde? Y yo no me fijé. No, generaría un producto que no cumple con lo que necesita mi cliente. Eh, y bueno, después de que se fabrica, se produce y todo correcto y controlado, ¿no es cierto? Bueno, tengo que poner a la venta el producto. O lo pongo en mi vitrina, o lo envío. Eh, yo tengo una vecina que se dedica a la producción justamente de dulces, de pasteles, ese tipo de cosas. Y ella trabaja por pedido. O sea, ella tiene un WhatsApp y le escribe, digamos, a sus contactos ahí este fin de semana, ¿no es cierto? Voy a fabricar, no sé, calzones rotos, empolvados y no sé, dulce, chilenito. Entonces, a ella le hacen el pedido y ella en base a esos pedidos adquiere sus materias primas, compra sus insumos, produce y después entrega. En este caso, la gente va a retirar a su casa. En este caso, la comercialización y venta correspondería al proceso, ¿no es cierto?, de retiro y venta, etcétera.
Bien, en el caso de sus productos, sus emprendimientos, ¿cuáles serían los pasos, ¿no es cierto?, para la producción y comercialización? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo tienen identificado o no? Entonces, aquí evidentemente habría que ordenar un poquitito el proceso, cómo se hace, cómo lo hago. Eh, Tal como les decía en algún minuto, dividir en algunas etapas, digamos, lo que yo estoy haciendo para poder identificar bien cuánto me demoro, cuántos recursos necesito en cada una de ellas. Y de esa forma ordenarme. Muchas veces el problema no es hacer las cosas, el problema es controlar los tiempos y controlar los recursos. A veces gasto mucha plata, por ejemplo, comprando en un lugar equivocado. Entonces, ¿cómo evito eso? Haciendo cotizaciones e investigando, ¿no es cierto? ¿Dónde me sale más barato? ¿O dónde puedo obtener mejores beneficios? ¿O dónde me podrían eventualmente llevar a la casa el producto o la materia prima? Entonces, en ese sentido, dividir en etapas, en pasos, los procesos, me facilita justamente ver cuáles son las mejores formas de operación o de producción. ¿Ya? Y evidentemente eso me permite ir ahorrando costos porque aquí la única forma que hay de obtener un beneficio mayor es solamente con dos decisiones. O bajo mis costos o aumento mis precios. El problema de aumentar los precios es que muchas veces dejo de vender porque me encuentro muy caro. Entonces, la única alternativa viable que me quedaría sería bajar mis costos. Y la forma sería controlándolos, ¿no es cierto? Optimizándolos y haciéndolo de manera, digamos, ordenada y correcta. ¿Se está entendiendo, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay alguien que quiera compartir eventualmente su experiencia o su producto, ¿no es cierto? Su emprendimiento para identificar cómo lo hace, dónde tiene algún problema. A lo mejor Sí, Natalia, hola. Sí, hola, sí, mire, yo la estaba escuchando atento, anotando y Sí, todo. bien, Y yo quiero exponer, porque yo soy artesana, entonces yo hago con mis propias bien, manos. Entonces yo he qué estado bonito, muy bien. escuchando atentamente. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha costado este asunto de los costos, porque digo yo, ¿cómo saco yo mis costos para saber? Porque cuando uno compra su mercadería es diferente, porque uno lo saca desde el precio en que uno lo compra para tener la ganancia. Claro. ¿Cómo lo hago yo? Porque ya, yo estaba anotando, por ejemplo, los costos fijos y costos variables. Bueno, Ujú, lo que siempre voy a necesitar para realizar porque yo realizo mandala. bien, Entonces, la lana siempre, los palos de brocheta, o que es lo que tengo que comprar. También tengo materiales para decorar, que eso siempre tienen que ir. correcto. Las barras de silicona para ir pegando. eh, y ahí está viendo, también tengo que tener la pistola para tener la barra de silicona. Y ahí es cuando usted también agrega la energía eléctrica, porque obvio tengo que usar energía eléctrica. Y están también, estaba escuchando el tiempo de trabajo, Supuesto. entonces, y es harto. Bueno, es que yo me demore poquito, es harto tiempo. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Siempre me costó este asunto de la parte de los costos, de qué precio colocarle, porque no sabía. De hecho, Correcto. es sí. Entonces, y el paso de los procedimientos es varios. O sea, ver los tipos de palos, que no se enchuequen, ir así, pero es como todo meticulosamente, súper así. Correcto. Hay como un proceso de tejido después, ¿no es cierto?, donde se van generando las figuras. Es Claro. bien artístico, es bien artístico. Sí, Entonces, claro,
uno de los problemas es que justamente el emprendedor, yo lo dije y lo repito, eh, subestima muchas veces su esfuerzo, su trabajo, su tiempo. Y claro, po, venden cosas súper baratas, pero eso significa que están vendiendo bajo sus costos reales. Eh, por ejemplo, yo tengo una familiar que ella teje y ella vende tejidos preciosos que hace, pero resulta que son bastante superiores a lo que cobran en Falabella o qué sé yo, porque no es el mismo producto. O sea, claro, ella No. vende chalecas o chombas, ¿no es cierto? Pero no es el mismo producto que se compra en una tienda o en algún negocio. Es una cosa especial, digamos. Entonces ella, en este caso, por lo Uno menos le va a aprendió a hacer valer su tiempo y sus costos. La verdad es que la materia prima, las lanas, hay negocios que se dedican a eso. Ella los identificó, ella se abastece y los modelos y todo eso lo investiga, pero ella dedica tiempo, entonces ella se hace cobrar por el producto lo que realmente vale, po, no lo que cobran los demás. Entonces es distinto, es distinto. Y por eso que es importante el tema de los costos, el tiempo, los insumos, y hay que controlarlos todos, obviamente. Y aparte de eso, el tiempo, los transportes, las energías, la electricidad. O sea, la verdad es que son hartos elementos que hay que considerar y hay que identificarlo porque si no, uno no puede regalar su trabajo tampoco. Entonces eso es súper Sí. importante. Por ejemplo, yo no manejo, entonces necesito la plata para los pasajes para ir a comprar mis cosas y los materiales. Ahí tiene un costo Claro, y puede ser fijo o variable. Si usted va una vez a la semana, sería un costo fijo. Ahora, si usted va cada vez que necesita, sería variable. Depende de cuántas veces vaya. Entonces, sí. la identificación es importante. Es importante. Sí, pues como uno ¿Sí? se pone también, por ejemplo, yo para vender mis productos me pongo en una feria. Entonces ahí uno igual tiene Perfecto. costos por ir a colocarse a la feria y como yo Sí, no manejo, tengo que contratar a alguien para que me lleve, me traiga y todo. correcto. Todos esos elementos, los permisos, qué sé yo, los transportes, el espacio, el tiempo, todo eso es costo adicional que hay que poner dentro del producto, porque el producto tiene que ser capaz de cubrir todos los costos y además generar una ganancia, o si no, tiene sentido. Entonces, eso, un poquitito el objetivo de esto es identificar los costos claramente, definirlos correctamente, definir también la utilidad y poder ponerle precio, digamos, al producto de manera correcta. ¿Ya? Pues, Muchas gracias, Natalia. Muchas no, gracias. gracias a usted. ¿Algún otro comentario, chicos? Si no, seguimos un poquito. Sigamos. Muy bien. Tof, yo tengo una ¿Sí? duda. Evelyn, Hola, dígame. Buenos días, ¿cómo está? mire, Dígame. tengo una duda de cómo lo hace un emprendedor que, por ejemplo, en mi caso, ha adquirido como conocimiento durante los años. Yo soy como súper asidua a aprender nuevas técnicas por mi emprendimiento. Ujú. Yo soy repostera, hacía tortas, pero ahora me fui para el lado de la confitería. ¿Ya? Entonces yo tuve que estudiar. Yo tuve que estudiar para hacer mis nuevos productos. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Se añade un precio a ese conocimiento o es como un valor agregado? Eh, yo pienso, es una opinión personal, ¿ah? Yo pienso que usted hizo una inversión en tiempo o en capital o incluso en estudio, ¿ya? Formal, digamos, en algunos casos, para aprender un nuevo procedimiento, una nueva técnica, una nueva forma de operación. Entonces, eso debe tener un valor dentro del producto, porque si es algo especial, por ejemplo, y no se vende de manera masiva o es algo nuevo o es una nueva manera, digamos, de producir o de fabricar algo, eso debe ser valorizado. Tiene que tener un valor asociado. Eso significa que, por ejemplo, si usted quisiera determinar cuál sería su valor hora de trabajo, usted no podría calcular ese valor hora en base al sueldo mínimo, como lo dije hace un rato.
Esa sería una base, entre comillas, pero usted tendría que darle un valor adicional, ¿ya? A su tiempo y a su conocimiento. No sé si escucharon algún minuto decir que en realidad a uno no le pagan por lo que uno hace, sino que a uno le pagan por lo que uno sabe. Eso tiene que ver con el conocimiento, con la experiencia, etcétera. Porque uno sabe lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, cuando usted se cultiva, cuando usted estudia, cuando usted genera un proceso mejorado, obviamente usted está vendiendo no un producto, usted está vendiendo calidad. Entonces, eso debe tener Sí, o sea, una... ¿Sí? yo igual me preocupé de adquirir mis conocimientos comprando, capacitándome con gente que Correcto. sabe, entonces no son conocimientos que son baratos, no son conocimientos que yo adquirí, por ejemplo, en YouTube, que podría ser lo más fácil, por, por lo mismo, porque son gratis, pero yo me preocupé de que al estudiar fuera con gente que supiera, porque aparte la confitería es como un área súper desconocida Sí, dentro del área de la confitería, entonces yo tuve que pagar, yo no, de acuerdo. y estos son como conocimientos que he ido adquiriendo durante mucho tiempo, entonces eh, esa es mi duda, ¿cómo yo lo revalorizo? Porque me pueden decir, es que tú estudiaste confitería hace como 5 años. Entonces, esa es mi duda, ¿cómo lo revalorizo para darle el valor al producto que yo estoy vendiendo? La verdad es que las técnicas o los métodos para poder darle valor al trabajo de una persona son variados. Una alternativa sería tratar de averiguar cuál es el valor de, el trabajo de un repostero, por ejemplo, en una organización más formal, por ejemplo. ¿Cuál es su renta? ¿Cuál es su forma de ingreso, su forma de pago? Lo otro sería determinar cuál es el costo que usted, digamos, incurrió para poder adquirir ese conocimiento y de alguna manera determinar, ya, pues, en cuánto tiempo yo debería recuperar esa inversión, porque es una inversión. O sea, pues, Ujú. imagínese que usted se gastó 1 millón de pesos en un curso para aprender este nuevo procedimiento o esta nueva técnica. Entonces, ese 1 millón de pesos usted tendría que establecer en forma individual, ya, ¿y cuánto tiempo yo debería transcurrir para yo recuperar esa inversión y empezar a generar beneficios? Sería como una especie de evaluación de un proyecto específico, chiquitito. Y sin añadir Podría- la práctica, que yo para sacar el nuevo producto tengo que practicar y perder ingredientes. Hasta que quede bueno, claro. Eso habría que valorizar. Eso habría que determinar cuánto es en términos de tiempo. ¿Cuánto le costó el curso? ¿Cuánto pierde en producto hasta que quede, digamos, estandarizado? Sume todo eso y diga, ya, pues, ¿cuánto tiempo debería yo pasar para recuperar esa inversión? Porque es una inversión. No sé, po, 2 meses, 3 meses, un año, es un mecanismo, es un mecanismo, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muchas gracias. Porque es una forma. Muy bien. Ok, en este caso, entonces, la estructura de costos, vamos a volver un poquitito al caso de la señora Ana, que está fabricando las mermeladas. La estructura de costos, ¿no es cierto?, de un frasco de mermelada, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Cómo lo determinaríamos? Fíjense, por favor, en el ejemplo que viene. Primero identificamos los costos, ¿no es cierto? Aquí la señora Ana está estableciendo un estándar de, no sé, 15.000 pesos diarios por trabajar. Ella a la persona que le ayuda le pagaría 10.000 pesos diarios por el apoyo, por la ayuda. Aquí no se habla de horas ni de nada, ella está usando la unidad día, ¿ya? No la unidad horas. Entonces, por día, 15.000 pesos, ella considera que eso es razonable. El ayudante, 10.000 pesos. El arriendo mensual del local, digamos, lo dividiría por los días que trabaja y eso le daría 10.000 pesos diarios, más o menos. O sea, uno puede tomar los costos en los que incurre, dividirlos por la cantidad de días y ella lo está dividiendo por la cantidad de días necesarios para la producción. Mobiliario y equipo, ella tiene 3 elementos que usa para la producción.
ella establece un estándar de 5.000 pesos por cada tipo de unidad que usa para trabajar, no sé, un mesón, una olla, una cocina, por decirles algo, que es lo que ella necesita para poder trabajar y producir su mermelada. Entonces ella le da un valor a cada elemento de 5.000 pesos, es más o menos estándar, ¿ya? Un valor aproximado. Es más o menos lo que le podría costar, por ejemplo, arrendar esos elementos. Podría ser. Entonces, en arriendo de equipos y muebles, ella se gastaría como 15.000 pesos diarios. Otros servicios, ella hace una estimación de que en luz, en agua y en otro tipo de elementos se podría gastar 10.000 pesos diarios. O sea, estos elementos son costos fijos asociados a su operación o producción. ¿De acuerdo? Lo suma y le da un valor diario de 60.000 pesos. Obviamente más o menos, pero esa sería una estimación que ella hace. Después de esto, ustedes deberían identificar cuáles serían aquellos elementos de costo fijo en los cuales van incurriendo en sus propios emprendimientos. Volvamos un poquitito, miren, el honorario, o sea, el tiempo de trabajo, diario en este caso lo calcula ella, arriendo de algún equipo o elemento necesario para la producción, luz, agua, algún elemento que sea necesario, ¿no es cierto?, para la fabricación también. Y determina un estándar, pues cuánto sería el costo diario de operación, en este caso para la señora Ana es de 60.000 pesos. En el caso de ustedes, debieran establecer ahí cuáles son los distintos ítems. En este caso, el cuadro que está aquí como base, digamos, habla de que ella tiene 5 ítems considerados: honorarios de ella, honorarios del ayudante, arriendo, muebles útiles y otros servicios. Y ella establece la unidad de tiempo de cálculo o de estimación diario. Diario. No por hora, no por mes, sino que diario. Le doy 60.000 pesos diarios de costo. Ella gasta 60.000 pesos todos los días que fabrica, porque tiene que incurrir en esos costos, digamos, de operación. Pero estos serían fijos. Avancemos un poquitito. Ustedes definen los que les corresponderían a sus emprendimientos, ¿no es cierto? Y vamos al siguiente. Los variables. En el caso de la señora Ana, ella tiene que comprar el producto que va a transformar, ¿no es cierto?, en la mermelada, en este caso los membrillos, ¿ya? Que sean maduros, que estén en buen estado, o sea, que sean productos de calidad. Ella va a procesar en forma diaria 454 kilos de membrillos. El kilo de membrillo, aquí hay una estimación, es de 1.590 pesos. Total del costo, 721.860 pesos. Multiplicar la cantidad por el precio, ¿no es cierto? Ese sería el costo de ese insumo material. Azúcar, 45 kilos. Se supone que es menos que lo que habitualmente se usa. Acuérdense que tenía una característica del producto que era con 20% menos de azúcar. Pero igual no deja de ser. El kilo de azúcar lo estima en 990 pesos más o menos, aprox. Total del costo de azúcar, 44.550 pesos. Los frascos para el envasado, ¿no es cierto? 300 frascos es lo que ella podría producir con todo ese material. Cada uno vale 890 pesos, o sea, se gastaría 267.000 pesos en los frascos de vidrio. Gas, utilizaría un gas de 15 para la operación de la cocina, ¿no es cierto?, la cocción. Eso vale, estimativo en esta época, ¿no es cierto?, en este caso, 17.500 pesos. Sumatoria de los costos variables, ojo, para la producción de 300 frascos de mermelada, ¿ya? De membrillo. La sumatoria de todos los insumos necesarios me da 1.050.910, ¿ya? Bueno, evidentemente es harto grande, entre comillas, oneroso el valor de la mermelada, de los costos variables, perdón, pero digamos, eso es lo que ella calculó y ella controló. La pregunta es, en el caso de ustedes, ¿cuánto sería, ¿no es cierto?,
y qué tipo de costos serían los que incurren. La tabla se parece mucho a la de los costos fijos, tiene el número de ítems, o sea, ella definió en este caso 4 ítems variables: membrillo, el azúcar, el envase y el insumo para la producción, gas. Por kilo, ¿no es cierto? La cantidad que podría producir para 300 frascos es la que aparece ahí estimada, con sus precios, y tiene el costo total incurrido en términos variables. Ustedes tienen que definir para sus casos, ¿no es cierto?, cuáles son los ítems, cuántos son y cuáles son los valores, ¿ya?, en los cuales incurrirían para la producción. Fíjense que acá el costo de producción sería la sumatoria, costos fijos y costos variables, ¿ya? 1.110.910 para 300 frascos de mermelada. Si hace la división, costo por la cantidad de unidades fabricadas o producidas, le da un costo de 3.703 pesos. Eso es lo que le cuesta fabricar, ¿cierto?, cada unidad. En el caso de ustedes, tendrían que sumar los costos fijos más los costos variables, tener el valor total del costo, digamos, incurrido, y dividirlo por la cantidad de unidades que podrían fabricar. Y ahí podrían tener el costo unitario de cada unidad fabricada o producida. ¿Ya? Sigamos. Los costos fijos eran 60.000, ¿se acuerdan? El costo variable era de 1.050.000 y el costo total, la sumatoria, 1.110.910. Y eso dividido por los 300 me daba el costo de cada unidad fabricada. En el caso de ustedes, es la suma del costo fijo y el costo variable, y eso me daría el costo total de la producción por jornada, ¿no es cierto?, o por unidad de tiempo. ¿Cómo calculo el precio? Bueno, el costo era 3.703 pesos más o menos, ¿no es cierto?, por cada frasco de mermelada. Ella no puede vender a menos de ese precio porque si no estaría perdiendo plata, ¿verdad? Entonces, ella supone en este caso que va a trabajar con un margen de ganancia del 50%, ¿ya? Para su producto, que probablemente es razonable, porque ustedes tienen que averiguar ahí más o menos cuál es el margen de beneficio que podrían obtener por sus productos, ¿ya? A los 3.703 pesos, ella le suma el 50%, que es la mitad, ¿no es cierto?, y le da un valor de 5.555 pesos. Ese sería el valor que debería cobrar con un 50% de recarga, pero no basta con eso. Toda la producción está afectada, ¿no es cierto?, al pago del IVA, el impuesto al valor agregado. El IVA no lo paga el fabricante o el productor, debiera pagarlo el cliente, ¿no es cierto?, y por lo tanto yo se lo recargo al precio, ¿de acuerdo? Entonces, a los 5.555 pesos, yo les calculo el IVA, que en este caso es el 19%, y eso me da 1.055,45 pesos, y se lo sumo. Eso significa que el costo del producto más el margen de ganancia y más el IVA es 6.610 pesos. El precio sugerido en términos de redondeo, ¿no es cierto?, es 6.700 pesos. Hay algunos emprendedores que usan algunas estrategias de precio, por ejemplo, no sé, 6.699, o sea, para que no sean los 6.100. Bueno, son estrategias que uno va poniendo ahí, o el lleve 2 y pague 1,5, no sé, pues ahí uno le va poniendo algún tipo de estrategia. Pero ¿cómo calculo el precio en términos estrictos? Costo más el margen de ganancia y más el impuesto, ¿ya? Y ahí debiera salir una buena aproximación para calcular el precio de venta, ¿ya?, de sus productos. Recuerden que dentro del costo unitario están los costos fijos y los costos variables, ¿ya? Ahí debiera estar inserto el concepto de lo que cobro por mi trabajo. Profesor, disculpe, Sí, cómo no, dígame, Muriel. sí, disculpe que no active la cámara, No, pero
Estoy No se sumamente preocupe, resfriada. no se preocupe, dígame. Es que quería consultarle por el tema, si es que dentro de toda esa, de la parte de los costos, Ujú. ahí también se podría ingresar el tema de el pago con tarjeta, porque la Sí, máquina, efectivamente, claro, la máquina en sí te cobra una comisión. así es, Entonces, así es, así es. eso iría en la parte de los El costos al costo, final. claro, el costo variable, Muriel, porque por cada venta se paga una comisión, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí, sí, efectivamente, es un muy buen alcance. Dentro de los costos, todos los costos asociados al proceso de producción y también al proceso de venta. Entonces, claro, pues, el arriendo de la maquinita, ¿no es cierto? La comisión en este caso que uno pagaría sería un costo variable porque por cada venta habría un gasto asociado, un costo asociado, ¿ya? claro. Debe ir en el Ya, variable. Sí, muy ya. bien. Muchas gracias, profe. No, de nada. El punto de equilibrio, esto es un poquito más técnico, tiene que ver con cuánto tengo que vender para no ganar ni perder nada, o sea, por lo menos para tener un punto de partida, entre comillas. Esto se calcula de acuerdo a la definición de los costos fijos, los costos variables y el precio de venta. Miren, acá está la fórmula, permiso. Las fórmulas de punto de equilibrio son un dato importante. Todo emprendedor debiera poder calcular esto. ¿Para qué? Para poder saber cuál es su nivel mínimo de operación, ¿ya? Si yo trabajo en un nivel de producción que es menor al del equilibrio, estoy perdiendo plata. Si trabajo en el punto de equilibrio, estoy cubriendo por lo menos todos mis costos y gastos, pero no estoy ganando nada. Ahora, si produzco y vendo más que la cantidad de equilibrio, entonces estoy ganando dinero. El punto de equilibrio generalmente se calcula en dos unidades de medida, en unidades físicas de venta, que sería el que está arriba, costos fijos totales, dividido por el precio de venta menos los costos variables. Esa es la primera fórmula. Esta que está aquí, punto de equilibrio igual costos fijos totales dividido por precio de venta menos costos variables. La segunda forma de cálculo tiene que ver con los ingresos en dinero. Se calcula como los costos fijos divididos por uno menos el resultado del costo variable dividido por el precio de venta. Y ahí yo podría calcular el punto de equilibrio en dinero. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si su nivel de producción está muy cerca del punto de equilibrio, ante cualquier eventualidad ustedes en vez de ganar plata podrían perder plata. Es un dato relevante. Todo emprendedor tiene que saber este antecedente para poder calcular correctamente su nivel de funcionamiento y su nivel de utilidad. ¿Ya? Determina si la empresa está ganando, generando beneficio o no. Repito, si ustedes trabajan en un punto inferior al de equilibrio, ya sea en cantidad o ya sea en pesos, entonces hay que hacer correcciones, hay que bajar los costos, hay que tomar decisiones. ¿De acuerdo? Ahí gráficamente, la línea roja que aparece acá, esta sería la línea de los costos fijos y los costos totales en realidad. Esta línea azulita que va hacia arriba serían los ingresos. Entonces, fíjense que en el punto de equilibrio los ingresos y los costos son iguales, por lo tanto no hay ganancia, pero tampoco hay pérdida. Entonces, si yo bajo aquí la cantidad producida que yo podría calcular es la mínima para no ganar ni perder, por lo menos. De aquí hacia adelante, de este punto hacia acá, están las utilidades. Ahí yo podría ganar plata. Pero, ojo, si trabajo produciendo y vendiendo menos que la cantidad de equilibrio, estoy en el área de las pérdidas, o sea, estoy perdiendo dinero. Por eso que ese dato necesitamos conocerlo. Hay que calcularlo. Es importante. Y para poder calcularlo necesito saber cuáles son mis costos fijos, cuáles son mis costos variables y el precio que yo podría cobrar. ¿Sí? ¿Perdón?
Perdona, Cristian, solamente un recordatorio. ¿Ah? Sí, Sí, tenemos un límite de clase hasta las 10:30 por si acaso. ¿Ah? sí, 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 nos queda poquito, ya nos quedan Ok. dos para dar una tarea que tenemos ahí Sí, por que supuesto, realizar. adelante, obviamente nos podemos pasar 1 o 2 minutos, no hay problema. ¿Ah? Muchas gracias, muchas gracias. No, Perdón, alguien me hizo una observación, la verdad es que no alcancé a escuchar bien. Ya, veamos. Acá teníamos el ejemplo de la señora Ana que está con la fabricación de mermeladas, ¿no es cierto? Ella tenía unos costos fijos de 1.200.000, precio de venta de 6.007 que era el sugerido, ¿no es cierto? Y los costos eran 3.500 pesos más o menos. Eso significa que ella tiene que producir 3.700, perdón, 376 unidades mensuales, ¿ya? Con datos mensuales para no ganar ni perder plata. Por lo menos eso. Si ella produce menos que eso, pierde. Si produce más que eso, gana. Entonces, para eso es esta información. En dinero, reemplaza los valores, ¿no es cierto? Son los mismos que teníamos anteriormente y ella le sale un valor de 2.515.723 pesos. Ese sería el punto de equilibrio en dinero, o sea, ella para cubrir todos sus costos necesita generar esa cantidad de plata. Entonces, con eso cubre todos sus costos, pero no hay beneficio, no hay utilidad, pero tampoco hay pérdida, ¿ya? Entonces, en este caso, el tip para cada uno de ustedes sería: identifiquemos correctamente nuestros costos fijos, los variables, y hagamos los cálculos para poder identificar, ¿no es cierto?, nuestro punto de equilibrio y nuestros niveles de funcionamiento, ¿ya? Entonces, hay un trabajo que ustedes deben realizar, una tarea eh, programada, ¿no es cierto? Identificar el producto que van a analizar y que van a estandarizar, ¿no es cierto? Identificar el servicio o materia prima, que era la parte, ¿no es cierto?, que había que cubrir con los costos necesarios para la fabricación, definir cuáles son las materias primas, cuáles son las actividades, los costos fijos, los variables, ¿no es cierto? Y finalmente determinar el costo unitario, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ponerle precio a los productos. Esta es la parte del desafío, digamos, para cada uno de ustedes. Posterior a la actividad, entonces, ustedes se enfocan en tratar de hacer el análisis de lo que hemos visto hoy día, y se va a desarrollar una actividad, ¿no es cierto?, posterior para que ustedes puedan acompañarlos y definir correctamente cada una de las variables. ¿De acuerdo? En todas partes hace frío, aquí también está helado, aunque no me crean. Eh, yo la verdad es que no hay mucho más que avanzar. Esta es la última de las PPT. Yo les agradezco mucho la participación, espero disculpen todas las falencias que pudo haber tenido el tiempo de la clase. Y bueno, espero haber ayudado un poquitito a aclarar algunas cosas. Evidentemente no está todo logrado, pero sí. Profe, hoy disculpe, tengo una duda porque dice determinar el precio para el producto, para cada servicio. En este Lo que caso, el pasa punto es que uno. sí, ¿Sí? lo que pasa es que yo hago limpiezas faciales, masaje y esas cosas, esos servicios, y De acuerdo. ahí tengo que dividir como las porciones de cada crema para poder sacar el Claro, valor. para calcular el costo, claro, para calcular el costo tendrías que determinar cuántos usos tiene y dividirlo por el costo de la crema. En este caso, para cada una tendrías un costo asociado. Ah, ¿Sí? ya, ok. Muchas Muy gracias. bien, pues. A ustedes, pues, Esto les se agradezco deja, mucho. igual se deja en la página. Don Andrés nos va a sí, dar la información. Muchas gracias. A ustedes. Andrés, estamos. ok. Muchas gracias, querido Cristian. Esta clase que está grabada la subiremos hoy o mañana, ¿m? Y obviamente la presentación del profesor también quedará acá. Así que cualquier duda, ¿ah? Luego conversamos por WhatsApp. Reitero agradecimiento a Cristiana.
lo que estuve escuchando, muy clara su posición. Y gracias también a ustedes por las preguntas. En realidad, cuando hacemos preguntas, vamos aclarando las dudas y a todos nos queda más claro lo que queremos, no tan solo escuchar, sino que poner en práctica. Así que, saludos a todos. ¿Ya? Adiós. Chao, chao.